Seguimos, como dije, con la serie Vive como si viviéramos para siempre. Y quiero hacer una observación para empezar. En mi opinión, a la gente no le gusta que otras personas les juzguen. No nos gusta que otras personas observen lo que nosotros hacemos y formen un juicio sobre lo que estamos haciendo. Y nos digan cuál es su juicio. Que nos digan, eso está bien o está mal. Pero vivimos en un mundo en que se juzga mucho. Que vivimos en un mundo lleno de personas imperfectas, como nosotros. Y las personas tienen una idea de lo que es bueno o malo, aceptable, inaceptable, tolerable o no tolerable. Y nos juzgan. ¿Crees que Dios te juzgará? ¿Dios te juzgará cuando mueras? ¿Alguna vez has pensado en eso? Si tienes miedo de eso, si ese pensamiento, la idea de que Dios te juzgue, te infunde un poco de miedo, es posible que tengas miedo de la muerte también, porque sabes que el juicio no ha sucedido todavía, que si hay, sucederá después. Acabo de enterarme de que hay una aplicación que se llama WeCroak. Croak es como un modismo para morir en inglés. WeCroak, nosotros morimos. Y esta aplicación, supuestamente, si la descargas, te manda 5 veces al día un recordatorio de que vas a morir. Por ejemplo, a la 1:27 de la noche te manda este mensaje. No lo olvides, vas a morir. A las 3:50 de la tarde te dice, la tumba no tiene rincones soleados. A las 7:38 de la noche te dice, aquellos que temen a la muerte la llevarán sobre sus hombros. ¿Cuál sería el propósito de esto? ¿Por qué la habrían desarrollado? Los que hicieron esto, los que desarrollaron la aplicación, dicen que fueron inspirados por un proverbio de Bután que dice, para ser una persona verdaderamente feliz uno debe contemplar la muerte 5 veces al día. ¿Vas a descargar la aplicación? y la idea detrás de esto es, si sabes que vas a morir, vas a disfrutar más de cada momento de vida que te queda aquí. No es una mala idea, pero esto, o saber que vamos a morir y ser recordado que vamos a morir, nos puede dar un beneficio aún mayor, porque puede recordarnos que debemos estar listos para morir, preparados para morir. Y si tememos la muerte, si tenemos miedo al juicio, entonces debemos pensarlo y asegurarnos de que podamos vivir sin miedo al juicio, ser libre del miedo al juicio. Todas las personas, si crees en Dios o no, todas las personas sabemos que vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿podemos anticipar ese día con paz? ¿Podemos ser libres del temor del juicio? Es posible. Y por medio de Hebreos, libro de Hebreos del Nuevo Testamento, capítulo 9, vamos a contemplar esa idea y tratar de contestar la pregunta. Pero para entender este texto de Hebreos 9, necesitamos comprender algo que sucedía cada año en el Antiguo Testamento, una ceremonia que sucedía cada año. Era el día de la expiación. En Israel, en Jerusalén, había un templo al Señor. Y en el templo había 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo, separado por una cortina. En el lugar santo había candelabros que siempre se mantenían encendidos, una mesa sobre la cual se ponía cada día 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel.
y un altar de incienso donde se quemaba el incienso. Detrás de la cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y el Señor le dijo a Israel, ahí en el lugar santísimo, arriba del arca del pacto, yo voy a morar. Había también 2 querubines de oro. Y este templo era supuestamente como una, ¿cuál es la palabra que busco? Una réplica del cielo, el cielo mismo. Y entrar al lugar santísimo era literalmente entrar a la presencia de Dios, porque él decía, yo moro ahí, en ese cuarto. Israel también tenía ¿alguien sabe? Sumo sacerdote, que se vestía así y sobre el pecho llevaba 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de una de las tribus de Israel. O sea, este hombre representaba a la nación de Israel delante del Señor. Era su intermediario. Y este hombre era el único que podía entrar en el lugar santísimo. El único. Y solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación. En ese día, el sumo sacerdote escogía 3 animales. Un toro, 2 cabras. Entonces, primero mataba el toro y llevaba la sangre al lugar santísimo y la rociaba 7 veces delante del arca del pacto. Sacrificio por sus pecados personales. Salía, mataba una de las cabras, llevaba la sangre de esa cabra al lugar santísimo y rociaba la sangre 7 veces delante del arca del pacto. Salía y sobre la cabeza de la segunda cabra ponía su mano y confesaba sobre la cabeza de esa cabra los pecados de la nación entera. Y después alguien llevaba esa cabra al desierto y la dejaba ahí para que nunca volviera a la ciudad. Interesante, ¿no? Los judíos no inventaron esta ceremonia. El Señor mismo les mandó celebrarla cada año. ¿Pero por qué? Él estaba enseñándoles que no necesitaban tener miedo del juicio. Pero no a causa de la calidad del sumo sacerdote, porque él era un hombre como ellos, un pecador como ellos. No por causa de la sangre de esos animales tampoco, porque eran solamente animales, sino por causa de alguien que venía. Y ahora podemos entender Hebreos 9:24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. 1500 años antes del nacimiento de Jesús, el Señor estaba enseñándole a su pueblo Israel a confiar en Él, en Jesús, en que Él sería el verdadero sumo sacerdote y Él sería también el sacrificio por sus pecados. Ahora, hoy en día, en nuestra sociedad, hay muchas personas que, esa palabra pecado no les gusta. La gente casi no habla de pecado, porque eso da la idea de que hay como normas universales, las cuales todos tenemos que obedecer. La palabra pecado da la idea de que hay como un ser superior que ha puesto normas universales que todos deben obedecer. Pero para muchos hoy, la moralidad es más individual y comunitaria. Entonces, la persona decide en su corazón cuáles son sus normas. O sea, para ser una buena persona tengo que hacer esto, eso y aquello, y evitar hacer esto, eso y aquello, ¿verdad? Y después la persona se une a una comunidad de personas que tienen las mismas normas, que comparten esas normas, aunque no sean todas iguales. Para muchos, el pecado más grande sería no ser el auténtico tú,
No hacer caso a tu corazón. Porque tu corazón te dice cuáles son las normas. Pero bajo ese sistema es muy fácil entonces decir, pues soy una buena persona. Porque las normas son tuyas. Y es muy fácil también criticar a otros. Es decir, ellos no son personas buenas. Muchas personas creen así. Pero vale la pena saber qué dice la Biblia, qué dice Dios. Y en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:2, el Señor dijo a los israelitas, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. El Señor estableció la norma. Él, como Dios, y si es Dios que creó todo, tiene el derecho de establecer la norma. Y la norma es santidad. No te compares con otras personas, compárate conmigo, Él dice. Yo soy santo, sin pecado, sin defecto alguno. Y no llegué a ser santo por medio de muchos intentos o mucho esfuerzo. Siempre lo he sido, siempre lo seré. Entonces, seas tú así también. Ahora, si tú no tienes miedo al juicio porque crees que eres suficientemente bueno para Dios, vuelve a pensarlo. Porque yo no soy santo, ni tampoco tú. Esa es la norma, Él dice. Le dijo a Moisés en Éxodo 33, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Que ningún ser humano, ni siquiera Moisés, quien escribió 5 libros de la Biblia, los primeros 5, ni siquiera él podía ver la cara del Señor, porque no era santo y un Dios santo no puede coexistir con personas que no son santas. Pero Jesús podía entrar a la presencia de Dios. Él podía entrar a la presencia del Padre, porque es Dios, es 100% Dios, 100% humano. Y Él entró a la presencia de Dios, es lo que nos dice este texto. Y como el sumo sacerdote no entró con las manos vacías. El sumo sacerdote debía entrar ¿con qué? Sangre. Jesús no entró con las manos vacías tampoco. Y leemos en los versículos 25 y 26, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Escuchamos este versículo en la confesión de pecados hoy. Jesús entró a la presencia de su Padre. Él se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre. Él es el sumo sacerdote y el sacrificio. Entró a la presencia de su Padre con esa sangre y se la presentó. Él sufrió el castigo que nuestro pecado merece. Pero ese es otro concepto que muchos como denigran, dicen que no puede ser un Dios que castiga, esto no me parece. Que muchos dicen, mi Dios es Dios de amor, no es Dios de justicia. Mi Dios no castigaría a nadie. Pero la verdad es que todos creemos en la justicia. Apuesto que tú crees en la justicia, porque nosotros queremos que dictadores, políticos corruptos, criminales cibernéticos, asesinos, estafadores y personas así reciban la justicia, ¿verdad? Queremos que esas personas sean castigadas. Así que nosotros creemos en la justicia también. ¿Por qué? Porque un Dios de justicia nos creó. El Dios, el único Dios, es un Dios de justicia perfecta. Entonces, Él nos creó y por eso tenemos esa idea innata de que hay justicia y de que se debe hacer justicia. Pero la justicia de Dios es perfecta. Perfecta. No puede tolerar ninguna desobediencia. No puede dar un plea deal a los culpables. Un plea deal es cuando te haces culpable de un delito menor para no ir a la cárcel por tanto tiempo. Él no hace eso. Pero también es un Dios de amor. Y esto nos dice que Dios, el Señor, no es solamente Dios de justicia, sino que también Dios de gracia, Dios de amor inmerecido.
Inmerecido. ¿Por qué? Porque castigó a su propio Hijo. Inocente, santo, que no merecía la cruz, lo hizo por nosotros. Pero es otra idea que la gente dice, eso no me parece. La expiación. El inocente muere en lugar del culpable. Y eso sucedió mucho en el templo en Israel. Animales inocentes morían en lugar de seres humanos culpables. ¿Por qué tuvieron que perder sus vidas todos esos animales? Y aún más Jesús. Jesús, el inocente Hijo de Dios, muere por los culpables. Eso no parece justo. ¿Por qué Dios no pudo simplemente perdonarnos sin castigar a nadie, sin castigar a Jesús? ¿Por qué no podía hacer eso? Porque la realidad es que el pecado siempre tiene un costo. Siempre. Vamos a imaginar, Dios quiera que no suceda, pero imagine que una persona estrella su carro contra tu casa y hay mucho daño y perdonas a la persona, al conductor. ¿Significa que el costo de reparar la casa va a desaparecerse? No, siempre hay un costo. Alguien tiene que pagar el costo de reparar la casa. Y si no es la persona que chocó su carro contra tu casa, ¿quién será? Tú. O la compañía de seguros, pero alguien tiene que pagar, ¿verdad? Entre el 2007 y el 2010, ¿se acuerdan de la crisis hipotecaria en Estados Unidos? Sí, estaba aquí. ¿Qué pasó? Muchos bancos por mucho tiempo estaban prestando dinero a personas que querían comprar casas, dando hipotecas de manera muy irresponsable, haciendo otras cosas irresponsables con ese dinero. Y de repente, cuando se cayó el mercado inmobiliario, muchas personas ya no podían pagar la hipoteca. Entonces, esos bancos estaban con mucha deuda, casi al punto de quebrar en algunos casos. ¿Y qué hizo el gobierno? Son demasiado grandes como para quebrar. Tenemos que rescatar los bancos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Perdonó la deuda. ¿Quién paga esa deuda? Tú y yo. Si pagamos impuestos, nosotros todavía estamos pagando esa deuda. El gobierno no borró la deuda, simplemente hizo que otras personas la pagaran, tú y yo. Así que el pecado siempre tiene un costo, y mucho más el pecado que cometemos contra Dios. Dios no puede ignorarlo, no puede pasarlo por alto, porque es perfecto, un Dios de justicia perfecta. Pero te ama tanto que Él mismo recibió el castigo. Él mismo pagó la deuda. Y escuchamos en otro versículo del mismo libro, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús no hizo esto por obligación, no como esos animales que fueron sacrificados. Él lo hizo de buena voluntad, porque quería, porque le daba gozo el saber que tú serías libre de culpa delante de Dios, que tú vivirías en la presencia, que tú verías la cara de Dios para siempre. Ahora los últimos 2 versículos del texto. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Vamos a ser juzgados. Si es después de la muerte o cuando venga Jesús. Si estamos vivos cuando vuelva Jesús, seremos juzgados. O sea, es inevitable. Y no hay segundas oportunidades, eso es lo que nos dice este versículo. No hay segunda oportunidad. Hay cielo, hay infierno. No hay purgatorio. No hay otros chances para recibir lo que Jesús ganó solamente en esta vida. Pero ¿qué dice? Él va a volver por segunda vez. ¿Para qué? Traer salvación a quienes lo esperan. ¿Quiénes son? Los que creemos en Él.
los que confiamos en que Él es nuestro único Salvador, que Él es nuestro sumo sacerdote y el sacrificio que se dio una sola vez por el pecado, de modo que no se tiene que repetir. Los que creemos somos los que esperamos su venida. ¿Por qué? Porque sabemos que seremos juzgados, pero no seremos condenados. Si tu Salvador y tu abogado defensor es el juez, te va a ir bien. Es lo que nos dice la Biblia. Jesús va a ser el juez. Y si tu Salvador, el que murió por tus pecados y presentó su sangre a Dios el Padre, la cual Él aceptó, si Él es tu abogado defensor ante el Padre y nunca pierde un caso, puedes comparecer ante Él con confianza, con paz, sin miedo al juicio. Porque sabes que Él fue enjuiciado y condenado por ti. Seguramente hay cosas en tu vida que quisieras que no tuvieras que repetir. Qué bueno sería si pudieras ir al gimnasio una sola vez, salir con cuerpo de playa y nunca tener que volver. ¿No sería bueno? Qué bueno sería si solo tuvieras que decirles a sus hijos una sola vez que se acuesten. Y nada más. Hijos, ¿no sería bueno si solo tuvieras que preguntarles a sus papás una sola vez que te compren un juguete? Y que nunca más tuviera que repetirse o limpiar la casa. Pero lamentablemente tenemos que repetir esas acciones. Pero ahora hay ciertas cosas que podemos dejar de repetir. Podemos dejar de torturarnos, pensando que nos toca a nosotros hacernos dignos de comparecer ante Dios. Podemos dejar de torturarnos pensando que nos toca ganarnos su favor y su perdón y un lugar en el cielo, porque Jesús ya lo hizo. Podemos dejar de tratar de justificarnos delante de Dios y delante de las personas. No, yo soy suficiente. No, sabemos que no somos suficientes, que no somos dignos, pero tenemos un Salvador que nos salvó, que entró en la presencia de Dios con su sangre, que murió en nuestro lugar y que resucitó. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? Algo muy interesante. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Se acuerdan de esa cortina? Dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba Dios. Entonces, ¿quién rasgaría esa cortina cuando Jesús murió? De arriba abajo tuvo que ser Dios mismo. ¿Qué significa para ti? Puedes entrar a la presencia de Dios ahora, confiando en Jesús. Puedes entrar ahora, vivir en su presencia ahora y tener ese gozo ahora de saber que Él te escucha, que Él te ama, que Él no está enojado. Y puedes entrar a su presencia en la eternidad también, cuando mueras o cuando venga Jesús. Entrarás a su presencia plenamente y para siempre. Pues ¿quién va a descargar la aplicación que mencioné? ¿Sí? Para que te recuerde 5 veces al día que vas a morir. Aún si lo haces, no tienes que tener miedo al juicio, ¿verdad? Aunque 5 veces te digan vas a morir, puedes decir, ok, no me gusta la idea de morir. Y puedo tener un poco de nerviosismo sobre la manera de mi muerte, pero ahora no tengo miedo de lo que va a pasar después. No tengo miedo de comparecer ante el trono de Dios. Yo sé que viviré para siempre. Yo sé que el veredicto de Jesús será no culpable. No tengo miedo. Y puedo vivir ahora como si viviera para siempre. Así que cuando la gente me juzga, y me van a juzgar, cuando me critica, que lo hagan. Porque la opinión de Dios es la opinión que verdaderamente cuenta. Y su opinión de mí cuando me ve a través de Jesús es sin pecado, perdonado, escogido
Vamos a cantar eso en la última canción. Soy quien dices que soy. Por eso podemos vivir como si viviéramos para siempre y podemos vivir libres del miedo al juicio. Amén.